La porción semanal o la parashá que nos corresponde es la número 17 del ciclo anual, y esta porción semanal o esta parashá lleva por nombre Yitro. Lleva por nombre Yitro, bendito el poderoso de Israel. ¿Quién es Yitro? Vamos a ver algunos aspectos de su vida que nos corresponde aprender, bendito el poderoso de Israel. Así que, como hemos dicho en semanas anteriores, esta parashá o esta porción semanal es una continuación de las parashá o de las porciones semanales anteriores que hemos estudiado. Esta lleva el nombre de este varón que es el suegro de Moshe Rabén, bendito el poderoso de Israel, y nos ubicamos en ese capítulo 18 del libro de Shemot, o el libro de Éxodo, como comúnmente es conocido, para dar comienzo con la porción semanal. Y dice así como leímos: y Yitro o Jetro, también conocido así de esta forma, Cohen de Madián, suegro de Moshe, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe, por su pueblo Israel, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Así es que él que oyó todas las cosas que el poderoso había hecho con su pueblo. Nosotros en días pasados hemos visto los milagros que el Altísimo hizo con su pueblo, cómo juzgó a todos los dioses, a todos los Elohim de Egipto, por amor ¿a quién? Por amor a Israel, por amor a su pueblo, y para mostrar su soberanía con todos los dioses de Egipto, que prácticamente, ¿verdad? Los egipcios eran idólatras y adoraban el Nilo, como vimos, y tenían para cada lugar un dios que era adorado. Y como vimos los días pasados, por último, el poderoso se le ocurrió que van a sacrificar el ídolo, uno de los ídolos que es adorado en Egipto, ya que el cordero era un ídolo. Por eso, ¿verdad?, el pueblo se ubicó en Goshen. Y cuando Jacob, ¿verdad?, se presenta ante el poderoso de aquel tiempo, ¿verdad?, el faraón, el máximo monarca de Egipto, le dijo: ¿somos qué? Nosotros somos ¿qué? Somos roim, somos pastores, somos apacentadores. Y entonces, ¿verdad?, se le eligió la porción. ¿Por qué? Porque los egipcios no aceptaban, ¿qué cosa? ¿Verdad?, que se sacrificara, aunque sabe, ¿verdad?, que es prototipo, es tipo del Mashiach, el cordero. Por tanto, ellos criaban y mataban y comían cordero. Y el poderoso le dice: entonces vamos ahora, ¿qué? Vamos a ejecutar juicio sobre los dioses, pero específicamente van a sacrificar el cordero. Entonces, no solamente un cordero fue sacrificado, cada familia ¿qué? Sacrificó un cordero. Y cuando había familias pequeñas, como hablamos en días pasados, entonces se unían esas familias y sacrificaron el cordero, derramaron su sangre, pintaron en los dinteles de las puertas, ¿verdad?, a la derecha, a la izquierda, las dos casas de Israel puestas ahí, ¿verdad?, y hacia arriba. ¿Hacia dónde? Como dijimos en días anteriores, como las letras hebreas, que tienen esa, ¿verdad?, esas esquinitas que señalan hacia dónde, hacia el labor de las letras hebreas, los ladrillos de la creación, esas letras vivas del poderoso con las cuales hizo el universo. Entonces, imagínese usted ese olor a carne asada. Y entonces, ¿cómo lo hacían dentro de las casas? No, se fueron afuera, sacrificaron, cumplieron con todo lo que el poderoso hizo. Así que imagínense, fue sacrificado y juzgado el faraón, donde su primogénito ¿qué? Murió. Y como hablamos en otro tiempo, tiene una enseñanza para nosotros y para el mundo, ¿verdad?, para las naciones, para Israel disperso. Entonces, murió el hijo de Faraón,
para que el pueblo pudiese ser liberado. Por eso celebramos Pesach, y Pesach o Pascua, ¿verdad? O Passover en los Estados Unidos, no Easter. Easter es pagano, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra historia que no tiene que ver nada con la fiesta solemne de nuestro poderoso Yahweh Sebaot. Entonces, ¿verdad? Sacrificaron para que el pueblo fuera liberado. El hijo tenía que morir. Murió el hijo y el pueblo fue ¿qué? Liberado. Y eso nos habla de un futuro, ¿verdad? El Hijo del Altísimo murió ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos ser liberados. ¿Eres el qué? El primogénito de entre los muertos, bendito el poderoso de Israel. Así que recibimos liberación. Cada año conmemoramos, celebramos, siguiendo las palabras de nuestro rabí, ¿verdad? Hacer esto ¿qué? En memoria de mí. Así de esa manera anunciamos la muerte de Adón hasta su regreso, bendito el poderoso de Israel. Y entonces, ya aquí en este momento el pueblo estaba de camino hacia la tierra prometida, la tierra que el poderoso le había prometido a Abraham. Le dijo que a ti y a tu verdad, a tu simiente, del hebreo que cera, a tu cera, a tu semilla, a tu esperma, daré ¿qué? Daré Aretz, daré la tierra. La promesa del Altísimo para Abraham y para su simiente, para su descendencia es Aretz, Aretz de Canaán, la tierra de Israel, o Eretz de Israel. De modo que ese es nuestro destino, ¿verdad? Vamos hacia donde la promesa para la simiente de Abraham. Y ciertamente, ¿cuál es la simiente de Abraham? ¿Dónde está la simiente de Abraham? La simiente de Abraham es Israel. Israel es la cera, es la simiente de Abraham, Abino, nuestro padre Abraham. De manera que tenemos, cuando hacemos Pesach y al final, después de hacer el ceder y narrar todos esos eventos que nos recuerdan la salida de nuestros antepasados de la esclavitud de Egipto, declaramos como el próximo año ¿en dónde? En Jerusalén, porque nuestra esperanza es que sea ese último Pesach y el próximo podamos celebrarlo ¿en dónde? En Jerusalén, cuando suena la trompeta, cuando seamos, ¿verdad? Recogidos, los esparcidos sean llamados de los 4 puntos de la tierra y seamos llevados, ¿verdad? Trasladados hacia Jerusalén, donde es el lugar que fue prometido para la simiente de Abraham. Así es que ya en este momento ellos iban de camino. La palabra nos habla desde ese capítulo 18 en adelante de este varón llamado Yitro, que era Cohen, o lo que comúnmente de verdad le llaman sacerdote. No utilizamos mucho esa palabra, sacerdote, no nos gusta mucho. Cohen de Madián, suegro de Moshe. Él oyó todo lo que Elohim había hecho por Moshe, ¿verdad? Y por su pueblo Israel. Y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Este varón era un príncipe de Madián, un varón que era Cohen, era el que ofrecía sacrificios allá a los madianitas, ¿verdad? En Madián era un hombre conocido, un hombre adorador de ídolos, pero oyó acerca de las cosas que Yahweh había hecho con su yerno y cómo había sacado a los israelitas de la tierra, los milagros, los prodigios. Escuchó cómo el mar se dividió, escuchó el juicio, ¿verdad? Escuchó todas esas cosas grandes que el poderoso había hecho con nuestro pueblo, con nuestros antepasados. Y dice en el verso 7, salió Moshe a recibir a su suegro, ya que él venía, él se inclinó y lo besó. Qué cosa más hermosa, que cuando nos encontremos, ¿verdad? Podamos que reverenciarlo, podamos
podamos abrazarnos, podamos besarnos, ¿verdad? Mira cómo dice aquí, dice que se inclinó, dice que lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Aquí no había nadie más importante que el otro. Aquí no hay nadie más importante que nadie. Aquí el más importante es el poderoso. Y después del poderoso, también todos somos de la misma manera importantes. Así que aquí no hay clases sociales. Aquí está Israel redimido. Aquí está el Israel del Todopoderoso. El Israel, y cada uno estimamos a los demás como superiores a uno mismo. Así que aquí no hay grandeza. Aquí el grande está sentado en el trono, bendito el poderoso de Israel. Así que ellos se trataron de esa manera con respeto, entraron en la tienda. Así es que esto se inclinó, ¿verdad? Viene de la palabra va y está, que es una forma de shahá, que significa echarse al suelo. Él se echó al suelo delante de este varón, ¿verdad? En reverencia a él. La palabra, ¿verdad? Arrodillarse, postrarse, inclinarse, reverenciar. En las escrituras vemos personas que se inclinan delante de otros, ¿verdad? De otros hombres, y no es que estén endiosándolo, por decirlo así, sino que es un acto de reverencia. Acuérdense que nosotros tenemos que entender la cultura y el contexto en el cual se desarrolla. Bueno, allá en el occidente, en esta parte del mundo, no se acostumbra mucho a esto, pero está el que cuando llegamos a alguien que de respeto, ¿verdad? Le hacemos así, nuestros antepasados se quitaban el sombrero, enseñar de que de respeto y enseñar de reverencia. Así es que en este caso Moshe honró a su suegro de esta manera, honró a su suegro Yitro de esta forma, bendito el Altísimo. En el verso 8 dice, y entonces Moshe, ¿verdad?, contó a su suegro todo lo que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por causa de Israel, como dijimos ahorita, y todas, ¿verdad?, las dificultades que habían sobrevenido en el camino, y cómo los había librado el poderoso de todo, ¿verdad?, de los juicios y de todo el mal y de la esclavitud a la cual estaban sometidos. Y entonces, aquí hay una enseñanza para este tiempo, porque no podemos quedar aquí. Cada uno de nosotros tiene que ser como Moshe, ¿ven? En cierta forma. ¿Cuánta gente se acerca a usted? Aquí delante de él estaba un cojén que no servía a Yahweh en ese momento, pero había escuchado de las cosas que el poderoso había hecho. Posiblemente delante de usted esté una persona de diferentes creencias, que no necesariamente, ¿verdad?, sea un varón israelita o una varona israelita, que no tenga la misma fe que usted tiene, no tenga la fe de la Torá, tenga, ¿verdad?, la fe tradicional. Pero ¿cómo usted se lo puede ganar? Entonces, lo primero es el testimonio. Nosotros tenemos que ganarnos a la gente primeramente con nuestros actos, con nuestro comportamiento, y luego entonces a la oportunidad que el poderoso nos brinde, ¿el qué? El testimonio. Pero yo las cosas que el poderoso había hecho. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Contar las cosas que el Altísimo conviene que declare qué. Conviene que declare qué. Los milagros, las obras, los prodigios, las señales que el Elohim Altísimo ha hecho ¿qué? Ha hecho con cada uno de nosotros. Por lo menos, si usted busca a Yahweh como Él tiene que ser buscado, porque Él exige ser buscado, pero no ser buscado así a la ligera. De mañana oraré a ti, dijo, ¿verdad?, el rey David. De mañana ¿qué? Me presentaré ante ti, y en ti ¿qué? Y en ti esperaré. Buscad a Yahweh mientras pueda ¿qué? Ser hallado. Llamadle en tanto que Él está
cercano. Deje que, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Yahweh. O sea, haga techubá, haga arrepentimiento. Y entonces cuando hay techubá y hay arrepentimiento, Él se acerca, ¿verdad? Vuelva hacia Yahweh, el cual que entonces tendrá de él misericordia, y el cual que, el cual será amplio en perdonar, amplio en perdonar. ¿Quién no ha ofendido aquí el poderoso? ¿Quién no ha hecho algún momento lo malo delante de sus ojos? Mas eres misericordioso, ¿verdad? Y eres clemente, lento para la ira y grande en misericordia, dice la Escritura. Y entonces, de esta manera, los otros días hablábamos que en los tiempos de Ezequiel el poderoso buscó uno que hiciese ¿qué? Que hiciese vallado, que se pusiese ¿qué? En la brecha. ¿Qué es hacer vallado? ¿Y qué es ponerse en la brecha? Bueno, hablando de ciudades amuralladas, como nuestro San Juan, ¿verdad? El viejo San Juan es una ciudad amurallada. Y esto se hacía para, ¿verdad?, evitar o aguantar un momento la entrada del enemigo que traspasara. Y es como, por lo menos, ¿verdad?, excepto en algunas urbanizaciones, nosotros en nuestros hogares hacemos que tenemos una verja para separar, ¿verdad?, entre la afuera y la intimidad del hogar. Entonces, en los tiempos antiguos, cuando venía el enemigo para pasar, ¿qué hacían? Pues muchas veces martillaban o rompían, ¿verdad? Daban contra qué, con 13 muros, pan. Y esto no era tarea fácil. Pero entonces usted está al lado de acá y el enemigo está al lado de allá. ¿Qué usted va a hacer? Cruzarse de brazos, darse por el desentendido. Y entonces nosotros tenemos que estar alerta, como dice la Escritura. Estamos viviendo en un tiempo difícil, estamos viviendo en unos tiempos cuando ustedes le están tocando al muro y están tratando de romper su muro, y usted dormido, y usted descansando, y usted soñando con pajaritos preñados. No, de ninguna manera. Es un tiempo cuando no podemos dormir, es un tiempo cuando tenemos que estar alerta. Y entonces ellos comenzaban a golpear ahí. ¿Y qué hacía Israel? Israel se quedaba. Los soldados más valientes se ubicaban al lado del muro, al lado de acá, ¿verdad? Porque ellos estaban acá, el enemigo estaba al lado de allá. Los más valientes estaban ahí esperando que hicieran el hueco en el muro para atacar al enemigo. Entonces, la guerra y la batalla, busqué uno. Él no dijo muchos, uno, que hiciese vallado, que estuviera ahí enfrente de lucha, porque esto hay que lucharlo, esto hay que batallarlo. Si usted no lucha por lo suyo, si usted no lucha por su familia, si usted no lucha por sus hijos, si usted no lucha por sus sobrinos, si usted no lucha por sus padres, si usted no lucha por sus amigos, si usted no lucha por sus compañeros de trabajo, ¿qué será de ellos? ¿Quién es llamado a luchar? ¿Quién es llamado a batallar? Israel, porque el poderoso es varón de guerra. Eres el Elohim de los escuadrones de Israel. Y entonces cuando hablamos de escuadrones, miramos hacia allá, pero nos olvidamos de quién soy yo. Ahora nosotros tenemos identidad. Ahora usted no es un niño que está por ahí sin padre. Ahora usted tiene un padre. Amén. Yahweh Sebaot, usted tiene un pueblo. Israel tiene una ciudad, Jerusalén, tiene un destino, la nueva Jerusalén, la cual ¿qué? Desciende ¿qué? De los Shamayim, del cielo de Elohim. Entonces, qué hermoso es. Usted tiene que dar testimonio de las cosas que el poderoso hace en su vida. Y entonces, es lo menos que se escucha hoy. Yo que trabajo en una fábrica, hay muchos creyentes de muchas denominaciones, pero lo menos que yo escucho muchas veces es la palabra del Altísimo, alguien lleno del poder y la presencia, que testifique, que hable. Y entonces a veces yo me hago como hacía Yeshua, que miraba
y dice que veía las multitudes y dice que se compungía en su corazón. Por lo menos si usted tiene el corazón de Elohim, si tiene el corazón, ¿verdad? Sabe que usted tiene que buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para eso usted fue ungido, para eso se le dio el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Para que el fin y el espíritu de esta emuná es para nosotros en este tiempo, que para que usted está revestido de poder, para ir y buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es la esencia de la Besorá, ¿verdad? Del Masoret. Esa es la esencia de nuestra creencia. Para eso usted es ungido, usted fue facultado, ¿verdad? Y usted fue llenado para él. Aleluya. Entonces, buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, contando acerca de las cosas que el poderoso hace en nuestras vidas. Pero a veces miro y entonces veo a unos hablando de esto y hablando de aquí, que si aquel posición con el otro, que si aquel le gusta la UFC, al otro le gusta el boxeo, al otro le gusta el ciclismo. Y no es malo que a usted le guste el deporte, le guste lo que sea, que tenga, ¿verdad?, las cosas para las cuales usted es tranquilo y usted se recree en su tiempo. Pero ¿usted cree que Jeremías estaba pendiente a las cosas mundanales de este tiempo? ¿Usted cree que Isaías estaba pendiente de las cosas? ¿Usted cree que el profeta Elías estaba pendiente de las cosas de este tiempo? No. Vivieron y vivían consagrados al Altísimo. Por eso el profeta en la antigüedad era llamado vidente, porque tenían visiones, estaban tan metidos con el Altísimo que el Altísimo le hacía entrar en su presencia y tenían éxtasis y tenían visiones y estaban llenos. Entonces cuando abrían la boca, lo primero que te decían: así te dice el poderoso, así te dice el Altísimo. Entonces, ¿estaremos nosotros en ese nivel? Mira, podemos llegar al nivel. Este varón Jetro, Yitro, escuchó las cosas, todo el testimonio y los milagros. ¿Cuánto sirve a un Elohim todopoderoso? Y Yasher y Ye, ¿yo qué? Soy el que soy, traducido también yo seré el que seré, el que está en el pasado, el que está en el presente y el que está en el futuro al mismo tiempo. Él no está limitado por el tiempo. Él está allá, Él está ahora y Él estará después. Bendito el poderoso de Israel. Entonces, usted le sirve. Yo quiero que usted se lleve esto en su corazón. Usted le sirve a aquel mediante el cual hace que lleguen a ser realidad todas las cosas. Yo soy, dijo él, el que hace que todo llegue a la existencia. Bereshit bara, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Para es crear de la nada, que es imposible para ti, mas para mí no hay nada imposible, me dice él. Entonces lo imposibilitamos. Él dice: si puedes creer, para el que cree que todo es posible. Se alegró Yitro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel al librarlo de manos de los egipcios. Se alegró de las cosas que había hecho. Y entonces Yitro dijo: Baruch Hashem. ¿Qué dijo? Baruch Hashem. Bendito sea el nombre, bendito sea Yahweh que os libró de mano de los egipcios, de mano del faraón, y que libró el pueblo del poder de los egipcios. ¿De qué? Del poder. ¿Qué poder había sobre nosotros antes de usted estar en la sinagoga? ¿Qué poder obraba en usted antes de estar usted en la emuná, en la fe? ¿Qué poder obraba? ¿Qué poder le impedía poder adorar? ¿Qué poder le impedía poder danzar, poder cantar, poder regocijarse? ¿Qué poder le impedía llegar a la presencia del poderoso? ¿Podía usted orar? O sea que había un poder. Pero él dijo, ¿verdad? Baruch Hashem, que os libró de los egipcios, ¿verdad? Y de la mano del Paró, o de la mano del faraón.
Así es que, ¿verdad? Eso fue uno de los pasos en su conversión, reconocer, creer, reconocer en la grandeza y con la expresión, ¿verdad? Usando las palabras Baruch Hashem. Así que yo les recomiendo siempre a cada uno de nosotros, porque por tradición la gente dice los Ave María, y Ave María, y Ave María, y Ave María, y eso no debe existir en la boca del pueblo de Israel. ¿Cómo usted va a adorar a María? María merece su respeto, ¿verdad? Miriam merece su respeto, pero no la adoración. El Baruch Hashem se escucha más bonito en boca de Israel. Baruch Hashem se escucha hermoso. Así es que, como siempre decimos, aquí cuando escuchamos un ave, inmediatamente le cobramos el dólar. Allá los pagan, en la tradición los pagan, aquí los cobramos para que se le quite, ¿verdad? Para que desaparezca de su boca, para que no sean escuchados, ¿verdad? Porque, ¿qué dice? ¿Verdad? Es bajo ese nombre, ¿verdad? María es adorada. El nombre de la Yahudí, ¿verdad? De la judía es Miriam. Y entonces bajo ese nombre la Semiramis es adorada en la tradición, mas nosotros no adoramos a la Semiramis, que hoy la, ¿verdad? Que después pasó a Isis, que después pasó a esta, hoy, ¿verdad? Pasó hasta qué? Hasta María, la reina del cielo, que era este ídolo adorado, ¿verdad? Desde Babilonia. Mas la Escritura dice que el poderoso tiene que sacar. ¿Quitaré qué? Quitaré de tu boca, ¿verdad? ¿Los qué? ¿Los nombres de qué? De los Baales. Esto suena duro, pero el poderoso tiene. Y si somos, ¿verdad? Si en este momento somos de los que a veces por quizás sin querer o involuntariamente lo hacemos, es buen momento para decirle al poderoso, tú, ¿verdad? En tu mente y en tu corazón, quítale qué, quítale de mi boca los nombres de los Baales. Cuando eso así, involuntariamente usted lo dice, inmediatamente ¡pam!, viene el majonazo del cielo. Entonces lo dijo y el majonazo. Lo dijo y entonces el alón de oreja. Lo dijo y el manotazo por la espalda. Lo dijo y le jala las patillas. Y a la tercera de patilla ya se acabó. Créame. Porque, como decimos siempre, Sofonías 3:9, ¿qué dice? Te volveré. En aquel tiempo, ¿verdad? Los profetas hablaban en oráculos, ¿verdad? Hablando de tiempos futuros. Cuando dicen aquel día o en aquel tiempo, se refiere a estos tiempos, ¿verdad? Los tiempos futuros. Devolveré a los pueblos, a los Melos Hagoyim, a los pueblos que están en la dispersión. Devolveré a los pueblos el Lashon HaKodesh, el hablar hebreo, con pureza de labios, ¿verdad? Para que todos invoquen el nombre del Todopoderoso y para que le sirvan, ¿qué? Para que le sirvamos como, ¿de qué? De común consentimiento. Estamos aquí, ¿verdad? Sirviéndole como, ¿de qué? De común consentimiento. Y entonces, como digo siempre, devolveré porque nos habían quitado el Lashon HaKodesh. Nos habían dado la lengua griega, nos habían dado la lengua romana, nos habían dado esta lengua, lo otro. Y nos habían ¿qué? Nos habían robado la lengua original, la lengua del comienzo, del principio, del Bereshit, ¿verdad? Con el cual el poderoso se comunicó con nuestros antepasados y nos dieron otras lenguas paganas, con rituales, pero en este tiempo ¿qué? Porque la gente dice, no, ustedes ahora tienen guille de hebreo, que si cantando en hebreo, que si cantando de esta manera. Y yo les déjame con mi guille. Déjame así de esa manera, porque es alguien, ¿verdad? El que está arriba nos ha devuelto lo que nos robaron. Y Él te va a devolver lo que el mundo te robó, lo que el adversario te robó, el poderoso te lo va a devolver y te lo va a multiplicar en bendición. Y arrancan lo que no es de él, le dan, ¿verdad? Lo que es de él.
Así es que, ¿qué dijo en el 11? Ahora sé, ahora yo sé. Qué hermosa confesión, qué hermosa confesión. Cuando usted se para ahí sin titubear, como siempre digo, el poderoso le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé también, ¿verdad? Sé perfecto. No es perfecto que no te equivoques, todos nos equivocamos. Sé maduro. Qué buenos son esos creyentes, esos hombres y esas mujeres que son maduros en la palabra, entendidos, que se meten y estudian la palabra y día a día apartan un rato para el estudio. Ahora, tengo que hacer una prueba aquí. Tengo que hacer un test, una prueba. Usted va a hacer un cálculo mental. Multiplique día a día cuánto está en el FB, el tiempo que usted dedica al FB, y no el FBI, el Facebook, que no es malo estar ahí, que no es malo, ¿verdad? Puede ser utilizado como un canal de bendición. Ahora, si usted le dedica 5, 6, 7, 8 a esa aplicación, y aquí no hay ni 10 minutos, créanme que la cosa está difícil, la cosa está mala. Está malísima. Entre, alegre, ¿verdad? Y comuníquese con sus amigos y todas esas cosas, para usted las cosas que usted, los triunfos y todas esas cosas bonitas. Ahora, Baruch Hashem, dele un rato, ¿verdad? Al Face Torah, la cara en la Torah, ¿me entiende? La cara ahí, la cara en las escrituras, leyendo, instruyéndose, para que usted sea un creyente ¿qué? Un creyente maduro, un creyente íntegro. Y entonces puede decir usted, así como dijo Yitro tuvo un pasado, ¿verdad? Gris, un pasado oscuro, escuchó, creyó, y entonces dijo que, mire la convicción, ahora sé que Yahweh es más grande que todos los Elohim, es más grande que todos los dioses. Usted le sirve a Hashem, usted le sirve a Yahweh. Yahweh es más grande que todos los Elohim, es más grande que todos los dioses. Es más, él dice, yo no conozco ninguno. No conozco un Elohim fuera de mí. Son ídolos los demás que no tienen fuerza. Entonces, en el 12, del 18-12, ese libro de verdad, Shemot, Éxodo, Yitro, suegro de Moshe, tomó que un holocausto y sacrificio para Elohim. Y ahora vino con todos los ancianos de Israel a comer, ¿verdad? Con el suegro de Moshe delante de Elohim. Entonces entraron, fueron a qué? A comer, pero él que primero que tomó que un holocausto e hizo sacrificio a Elohim. ¿Qué hizo aquí? Renunció a su pasada manera de vivir. ¿Hizo qué? Teshuvá. Tú hiciste teshuvá. Tú hiciste, te arrepentiste. Teshuvá es regresar a la Torah. Pero ¿cómo tú vas a regresar a la Torah si tú nunca la abres, tú nunca la lees, no vienes a la sinagoga, no buscas su rostro? O sea, él tuvo una verdadera convicción. ¿Hizo qué? Teshuvá, regresó. Y entonces, ¿verdad? Esto fue en el corazón. Ahora, en el otro campamento, ¿verdad? De donde venimos nosotros, en la otra fe, la otra moneda, en el otro punto de vista, pues todo es espiritualizado. Es espiritualizado todo. Aquí en el judaísmo mesiánico, como en el judaísmo, la fe que está en el corazón tiene que ser accionada. Él creyó y él dijo, ahora yo conozco que el poderoso es más grande que todo, pero se quedó ahí.
Esto no se puede quedar en una confesión vana solamente. Él dijo, sí, esto es así, pero agarró, ¿verdad?, el sacrificio y le cortó el cuello rápido al becerro o al cordero, ¡pam!, derramó su sangre y le ofreció ¿qué? Sacrificios al poderoso. ¿Sabe quién hizo así? ¿Se acuerdan cuando Elías fue donde quién? Fue donde Elisha, ¿verdad? Fue Elías fue donde estaba Eliseo. Pero Eliseo no, porque Eliseo es el hijo de Zeus. Elisha fue donde estaba Elisha. Hizo el llamado, el poderoso le hizo el llamado a Elisha o Eliseo a través del profeta Elías. Y Elisha o Eliseo estaba arando con ¿cuántas yuntas de bueyes? ¿Ah? Con 12. ¿Usted cree que un pobrecito iba a tener 12 yuntas de bueyes ahí arando? Usted me entiende, ¿verdad? Eso nos habla de una clase social, ¿ves? Porque esto no es solamente, esto es para todo, esto es para aquí no es, ¿verdad? Como dicen allá, que si los ricos no le darán, Abraham era rico, el poderoso le enriqueció, pero el día que el poderoso le dijera, dame todo lo que tiene, aquí está, le dijo, dame tu hijo, aquí está tu hijo. Y cuando ya iba, usted sabe, el poderoso le dijo, detente, ahora yo sé que tú temes a Elohim. Porque vio el corazón. Y dijo, espérate, si no lo aguanto, la cabeza de este muchacho va a caer abajo a la falda del monte. Porque del tajo que le va a dar, lo va a decapitar. No rehusó lo más que él amaba. Por el causa del poderoso, usted tiene que renunciar a las cosas mundanas. Lo más que usted ama, renuncia a ello por causa del Altísimo. No estamos hablando de que usted deje su trabajo, aquello y otro, ¿verdad? Usted tiene que trabajar si tiene trabajo, si no pida al poderoso que le dé uno, pero como yo le digo, cuando entonces le dé el trabajo, acuérdase del lugar donde usted persevera, acuérdese, ¿verdad?, de que tiene que guardar el Shabbat. Y acuérdese cuando, como le digo, ¿verdad?, cuando el poderoso le dé un caso, usted está a pie, pues entonces condúzcalo hacia su congregación, condúzcalo hacia la sinagoga. No lo conduzca entonces, no haga de Plaza del Norte su sinagoga, entonces va para Plaza del Norte, va para Plaza del Sol y va para todas las plazas. Plaza Las Américas, y entonces nos olvidamos. Y el poderoso dijo, ¿quién te dio el carro? Te olvidaste de mí. Leí yo aquel libro hace muchísimos años que creo que se llamaba La casa favorita de Dios. Y él decía, éramos pobres, yo tenía hijos y hijas. Me recuerdo que venía yo por la noche de trabajar, decía el varón, y mis hijas y mis hijos venían a recibirme, nos abrazábamos y nos besábamos y todo eso. Decía él, luego más adelante, el Altísimo me dio una bendición y compramos un televisor. No tenía televisor. Y entonces me di cuenta de algo, decía el varón, en testimonio. Que llegué yo por la noche, el día que le había comprado el televisor, abrí la puerta y nadie salió a recibirme. Entro a la casa y estaban los muchachos allí pegados del televisor. Usted sabe que los muchachos se pegan del televisor, usted le hace así y los ojos no se le mueven. O de otro, ¿verdad? O del celular o lo que sea. Y él dijo, a veces las bendiciones las convertimos en maldición. Las convertimos en maldición. Así es que cuando el Altísimo te dé, cuando Él te bendiga, cuando Él te prospere, le digo al pueblo, ustedes están ahora esclavizados, pero va a llegar un día cuando yo, ¿verdad?, los mueva a un bienestar mejor. Ahora, cuando ustedes tengan una casa más grande, cuando entre bendición, cuando tengas trabajo, acuérdate.
Acuérdate de quién te prosperó aquí, acuérdate de quién te bendijo, acuérdate de dónde yo te saqué. Hace semanas atrás, ese varón llamado Joseph, ¿verdad?, de la prisión, ¿a dónde? Al trono de Egipto. Faraón le dijo: yo aquí soy, ¿verdad?, el rey, pero tú eres el segundo en mando. De estar en la cárcel, preso injustamente, y esto puede ser literal, de tú estar en la cárcel o aquello, juzgado con problemas de corte, lo que sea, ¿a dónde? Al segundo en mando en el imperio más conocido de Egipto. Y después lo bendijo, ¿verdad? Le dio su cadena de oro y le dio ¿verdad?, su anillo. Faraón, ¿qué le dijo? Aquí estaba mi tarjeta de crédito, sin límite de crédito. Eso de que la mía tiene 500, la mía tiene 1000 y ahí no puedo comprar nada más. Faraón le dijo: toma mi tarjeta. Él le dijo: toma mi anillo. Y ese anillo se ponía sobre barro. Y ese anillo era indicativo cuando, ¿verdad?, usted compraba y mercadeaba, de que ahí está el sello de Faraón. Coge todo lo que tú quieras. Vete allá a la BM y sácate el PM, el último modelo. Vete allá a la Lexus y sácate el... Entonces usted sale en el Lexus y se olvidó del poderoso. Ahora tengo un carro, no puedo montar a nadie porque me ensucia la alfombra. Bueno, eso no debe pasar aquí. No debe pasar. Nos ayudamos los unos a los otros, ¿verdad? Nos bendecimos los unos a los otros. Por eso el poderoso ¿verdad?, nos recuerda. Fíjate, cuando llegamos a la lectura del capítulo 19, que al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en esa trayectoria, el mismo día llegaron al desierto Sinaí, y llegaron el primer día del tercer mes, llamado Sibán. Si le quita la S, Iván. ¿Me entienden, verdad? Entonces, ese mes llamado Sibán, partieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto frente al monte de Sinaí. Entonces, ya, ¿verdad?, habían pasado 46 días. Ya habían caminado durante Durante 46 días de la salida de Egipto. El mar se había dividido, pasaron en seco. Muchos rabinos nos enseñan, ¿verdad?, que el poderoso dividió en 12 lugares y cada tribu pasó por su lugar individual. Otros dicen, ¿verdad?, que fue dividido en uno. Aceptamos todas, ¿verdad? Lo que importa fue que el poderoso dividió el mar. Muchos dicen que hizo túneles, ¿verdad?, en el mar, hizo como túneles. Entonces iban bajo la cobertura del Todopoderoso. Me gusta esa interpretación. ¿Por qué? Porque eso equivale a la tevilá, a la inmersión. Él tuvo que pasar por el agua de la inmersión. Tuvieron que hacer tevilá. Ya a esta altura, cuando ya quedaban, ¿cuánto más o menos para el día número 50? El día de Shavuot. Hacemos, ¿verdad?, Pesach. Cuando hacemos Pesach, conforme a la escritura, ¿verdad? Del 14 al 15, ¿de qué mes? Entonces, de abril, ¿verdad? Y comenzamos a contar, eslabonando los días. Y esto, ¿verdad? Vamos, que esto nos habla, los rabinos nos enseñan que esto nos habla de ir elevándonos. Esto nos habla de elevación. Cuando usted está pendiente al Altísimo, Él le eleva a usted. Usted comienza a alcanzar alturas espirituales. Comienza entonces a quitar lo que Él no le agrada. Así es que, y añadir lo que Él quiere, lo hace elevar. Cuando usted guarda el mandamiento, los rabinos nos enseñan que esto, ¿verdad?, no es eslabona. Y guardar el mandamiento, el guardar el Shabbat, otros mandamientos, nos eleva. ¿Alcanzamos qué? Alcanzamos estatura espiritual. Ya aquí ellos habían hecho la tevilá, ya habían salido. El número, ¿verdad?,
46, ya habían caminado durante 46 días desde la salida de Egipto. Así que cada uno de esos días representa una subida de santidad del pueblo. Cada día es que es como ir que escalando, subiendo, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta el nivel o el escalón número 50. Que cuando llegue el día número 50, ¿qué celebramos? Shavuot. ¿La qué? ¿La fiesta de qué? De la semana. Singular Shavuot, semana. Shavuot, semana, la fiesta. Así que ahí alcanzamos el máximo nivel de santidad, el día número 50. Por eso, ¿verdad? En Hechos capítulo 2 y verso 1 dice, cuando llegó, en las versiones populares dicen cuando llegó el día de Pentecostés, ¿verdad? Pentecostés, 50º día número 50. Estaban todos ¿qué? Unánimes en un mismo lugar. Cuando llegó, ¿verdad? Restaurando el hebreo, cuando llegó la Moed de Shavuot, la fiesta señalada de Shavuot, que tiene un día específico, ¿verdad? No hay fecha, pero vamos contando para, ¿verdad? Esos 50 días y llegamos y hacemos. Y esto nos habla, ¿verdad? Es un recordatorio de que el poderoso dio, ¿verdad? La Torá a nuestros antepasados. Hoy celebramos Matán Torah, ¿verdad? O día ¿qué? De la entrega ¿de qué? De la entrega de la Torá. Cuando llegó la Moed de Shavuot, estaban todos ¿qué? Estaban todos ¿qué? Unánimes juntos. Unánimes juntos. No todo el mundo va a estar de acuerdo con usted, mas buscamos las cosas que nos unen, no las que nos desunen, ¿verdad? Entonces, fíjate que estaban ¿qué? Unánimes juntos y de momento ¿qué? Vino ¿qué? Un estruendo, ¿cómo de qué? Como de viento recio, el cual ¿qué? Llenó que toda la casa donde estaban sentados y comenzaron a hablar, ¿verdad? En las lenguas conocidas de las naciones. En ese tiempo se conocían 70 lenguas, así es que no estaban hablando jerigosa ni otro tipo de idioma, estaban hablando las lenguas de las naciones. Y allí había partos de Elamita, de Capodacia, del Ponto, de Arabia, de todos los lugares. Y escuchaban hablar aquellos que estaban recibiendo poder de lo alto, que estaban aguardando la promesa que su rabí había dicho, ustedes guardarán, ¿verdad? Y entonces, si usted sabe, usted se da cuenta, él fue ascendido y ¿qué le dijo? ¿Cuánto estuvo hablándole acerca del reino? 40 días. En el día número 40, ¿ves? De esos 50, le dijo, ahora ustedes van a esperar a guardar la promesa del Padre. Entonces, ellos estaban en donde, ¿verdad? En el Mitash. Estaban en el templo, unánimes, en oración y ruego, esperando. Y entonces, ¿qué? Esto ocurrió inadvertidamente, ¿verdad? ¿Soy yo qué? Un estruendo como había ocurrido en el Sinaí, que se, ¿verdad? Escuchó el llover, ¿el qué? El sonido de la bocina, y había fuego, y entonces aquellos que estaban allí, dice que se le aparecieron, que, ¿verdad? Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, pero este fuego, ¿verdad? Los eruditos en el hebreo nos enseñan y nos dicen, ¿verdad? Los ajamí y los sabios nos dicen que era como si cada uno de ellos fuera como un candelero, ¿ves? Fuera como una vela, por decirlo así, que se veía, ¿verdad? Como una menorá, ¿ves? Como una llama de fuego sobre la cabeza de cada uno de aquellos que presenciaron, aquellos se asombraron. Y entonces, ¿qué le dijo? Kefa. Porque están rápido los que critican, estos están borrachos, llenos de mosca, y le dijo, no, esto es que lo dicho por Yael Ha-Naví, por el profeta Yael, por el profeta Joel. En los últimos días que derramaré que de mi rúa, ¿verdad? De mi espíritu sobre qué?
sobre todo género humano, sobre toda humanidad, sobre toda carne, sobre los ancianos, sobre, ¿verdad?, los niños, sobre nuestros hijos y todo lo que es poderoso. Ya, bendito el poderoso. Sí que es eso, ¿verdad? Es que el espíritu de la Besorá es que, ¿para qué los capacitó? ¿Para qué capacitó a los Sheriajín, a los que anduvieron con Yahshua? Para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, usted tiene una comisión en su trabajo, en la universidad, donde usted vaya, buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Buscar a los israelitas en potencia que está a su alrededor. A lo mejor su vecino es un israelita. Muchos de nosotros tenemos apellidos sefardí. Y los otros que no se entristezcan. Hay salvación para todos. Hay bendición para todos. Ay, mi nombre no está en la lista, entonces ¿qué voy a hacer? Pues servir al poderoso. Si antes no existían los apellidos, Saulo de Tarso, Shaul de Tarso, y el otro de acá, y el otro de este lugar. Luego vinieron los apellidos, entonces por eso es que conocemos que muchos de nosotros tenemos apellidos sefardí, ¿verdad? Los judíos, que por causa de la persecución, codificaron los apellidos y le pusieron la eseta de Eres de Israel, Or, Oti, ¿verdad? Luz, Or, Olán, Ani, Orolán, y otros tipos de apellidos, Nevares, Neviah, profeta de la tierra, ¿verdad? Así es que cada uno de nosotros puede testificar de esa manera. Moisés testificó de la grandeza. Usted, ¿cómo testifica? Pídale sabiduría al poderoso. Y a la altura del capítulo 19, verso 20, la última parte de la porción semanal de la parashá, vamos a ver ahora, pero no la menos importante, dice que Yahweh, capítulo 19, verso 20 del libro de Éxodo, del libro de Shemot, Yahweh descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Quiero que esto se quede en su corazón. Yahweh descendió al monte Sinaí, en la cumbre, ¿verdad?, del monte, y llamó a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Para que usted pueda tener experiencias nuevas y no se quede con experiencias pasadas, porque yo oraba, yo buscaba, yo cantaba, yo visitaba, son experiencias pasadas, y el pasado es pasado. Como le dije anoche, Yahweh habita en el eterno presente. Hoy es el día de salvación. Hoy, como yo estoy hoy. Hoy yo tengo que arreglar cuentas con Él. Hoy yo tengo que servirle, yo tengo que buscarle, yo tengo que adorarle. Lo que pasó ayer es historia. Olvídese del pasado. Mire hoy hacia dónde. Diga hacia qué. Hacia el Olam Jabá. Estamos en el Olam Jabá. Más usted va, ¿verdad?, hacia el siglo, buscando, viviendo de esa manera en el siglo, ¿verdad?, venidero. Entonces, Yahweh descendió. ¿Tenía que descender? De ninguna forma. Mira cómo Él desciende, cómo Él, ¿verdad?, en cierta forma, Él se pone a nuestro nivel. Como yo siempre le he dicho, el poderoso no está en un papamóvil escondido, ¿verdad?, como nos enseñó la religión. No. Él se puso al nivel de los seres humanos. Descendió sobre la cumbre, ¿verdad?, de esa montaña. Pero Moshe, ¿qué hizo? Yahweh bajó y Moshe, ¿qué? Subió. No te quedes abajo. Guarda el mandamiento y entonces tú subes. Elévate a su nivel, a su presencia. Él no te va a dar de la mano. Como yo siempre digo, el que quiere llegar aquí llega. Yo no voy a estar llamándote para que tú llegues, porque tú sabes que tú tienes que llegar. Enseñamos para que usted sea maduro, para que usted camine. Claro, a veces tenemos que empujarlo a ella, a veces tenemos, ¿verdad?, como que empujar. Está bien. Pero
No toda la vida vamos a estar empujando. Caminamos, nos buscamos unos a los otros y cuando no está, preguntamos dónde estará, no sé. Pero llegamos aquí voluntariamente. Nadie te tiene que obligar. Tú lo haces voluntariamente porque cada uno de nosotros tiene un compromiso con el Altísimo. Tú tienes que tener un compromiso con Él. Yo tengo que tener el mismo compromiso con Él. Descendió. Moshe subió. Entonces, Moshe le hizo advertencia. Vete, habla al pueblo que no traspase. Manténgase en su lugar. Entonces, ¿verdad? En Devarim o Deuteronomio 19:14 dice: no moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados, en la herencia que recibirás en la tierra que Yahweh tu Elohim te da en posesión. El propósito del poderoso revelarse era darle la Torah a su pueblo. Cuando hablamos de Torah, nos dijeron que era Pentateuco, los 5 primeros libros, originalmente llamada la Torah. Cuando hablamos de Torah, es el término original que es bien distinto al concepto que se tiene en la iglesia, que le llamaron ley, ¿verdad? Del griego nomos, que se ve de otra manera. Yahweh nos dio la Torah. La Torah es la base, es la zapata, es el fundamento de la Kehilá nazarena, es el fundamento para el pueblo del poderoso. Nos dijeron que la Torah estaba abolida, es mentira. Entonces niegan las palabras de Yahshua, le llaman Jesús allá, Yahshua acá, mas Yahshua y Jesús, como quiera llamarle, dijo que no está abolida. Entonces, ¿a quién le están sirviendo? Si Yahshua dijo, ¿verdad? Que no vine ¿qué? No he venido ¿a qué? A abolir, a abrogar, a anular la Torah ni los profetas, sino que he venido a completar, a cumplir, a llenarla de luz. Él dijo en hebreo, he venido a preñarla. Los que estaban escuchando, ¿sí? Cuando una mujer entra en estado de embarazo, se llena de vida. Y cuando pare, le llaman los médicos dar a qué? Dar a oro. ¿Dar a qué? A luz. Entonces, cuando él se paró en la sinagoga, había oro en él, había luz. Y dice que miraban y todos se asombraban. Y él estaba tranquilo más, ¿verdad? Irradiaba qué? Oro. ¿Dónde tú llegas? En el trabajo, en la universidad, en la escuela, entre tus familiares, en el parque, en la cancha. Que cuando tú te pares, irradies oro. Puedas decir, como dijo Yahshua, ¿verdad? Ani, oro, Olam. Yo soy la luz del mundo. Tú eres llamado a ser luz. Somos llamados a ser luz. Somos llamados a alumbrar las tinieblas. Este mundo está oscuro, ¿verdad? Porque aquí oscuridad, ¿verdad? Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Más sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será que será vista su cabot, será visto su esplendor. Aleluya. Ellos vieron el esplendor, el poderoso le dio la Torah. Torah es instrucciones, viene del hebreo yará. Yará es ese arquero y flecha, ¿verdad? Que tira en tesa y que dispara para dar ¿qué? En el objetivo, en el blanco. Instrucciones para su pueblo. Entre esas instrucciones, ¿verdad?, que el poderoso nos da, están los llamados, ¿verdad?, los 10 mandamientos, o las 10 palabras, o las 10 declaraciones. Como les dije en una ocasión, expresadas en el capítulo 20 del libro de Éxodo de Shemot, que la tradición nos enseñó un orden distinto.
mas el poderoso lo restaura al verdadero orden. Y así es que, ¿verdad? Lo seguimos. En la Biblia hebrea, en las escrituras hebreas, en las escrituras tradicionales, el primer mandamiento es el que aparece en el 23 del libro de Shemot. Mas en la Biblia hebrea, el primer mandamiento es el verso 2. Si sigue ahí en el libro de Shemot, el libro de Hebreo. Entonces, desde el 2 en adelante, ahí comienza el primer mandamiento. Ok. 22. El 2 es el primero de 10 de los 10 mandamientos o las 10 declaraciones. ¿Qué fue lo primero? Dice el capítulo 20. Y habló Elohim estas palabras diciendo. Esta es la parte final de esos 10 mandamientos. Vamos a ver. Ahí se resume toda la Torah, está resumida ahí. Tenemos que guardar esos 613 mandamientos, pero ellos son la esencia de los 613 mandamientos, por lo menos los que apliquen de esos 613 hasta que sea restaurada todas las cosas al final de los tiempos. Entonces le dije cómo, esté bien atento. Lo primero que le dijo, como cantamos ahorita, esa canción que está ahí como medio de rap, ¿sabes? Esas cosas así, que nos lanzamos, disfrutamos, como quedamos aficionados ahí, pero disfrutamos. La música es de Yahweh. La música es del poderoso, es del Altísimo. Fue creada en los Shamayim y revelada a nosotros. Los seres humanos las cambiaron, ¿verdad?, para adorar a sus ídolos, más el ritmo y la música es del poderoso, es de Yahweh. Entonces cantamos ahorita ahí Anoji Yahudí. Anoji Yahudí. Si usted ha visto por YouTube el video y eso, ¿verdad? Un muchacho que va en la guagua, así la pinta. Personas que eran Yahudí, pero que lo tenían guardado, lo tenían escondido, disimulado, o en cierta forma no se atrevían a declararlo. Se escucha el sonido del shofar, hace el llamado, ¿verdad? Benny Freeman, que lo canta. Entonces, así dijo el poderoso. Cuando comenzó, dijo: yo soy Yahweh, pero les dijo, ¿sabe lo que dijo? Anoji en hebreo, Anoji Yahweh. Estampó su firma, el encabezado de la carta. Pero ¿qué pasa? Los antiguos, los rabinos, los ajamí, los hebraístas dicen, nos enseñan, Midrashim y otros libros, que en el momento cuando él abrió su boca y dijo Anoji Yahweh, los pajaritos no moraron en los cielos, el mar se aquietó, las nubes se detuvieron, la creación se detuvo por ese instante cuando él dijo que Anoji respeta a su creador. Por eso nosotros no servimos ni al sol, ni a la luna, ni a los ídolos. Le servimos al que está por encima de la luna, el que está por encima del universo, al creador del universo, que se revela a nuestros antepasados, y él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y ese dijo: Anoji, yo soy Yahweh, que te saqué de la tierra de Egipto. Acuérdate, Anoji Yahweh, que te saqué de la esclavitud, que te saqué del vicio, que te saqué del pecado, que te saqué del engaño, que te saqué de la mentira, que te saqué de la condición en la cual tú estabas. Fíjate un detalle: las 10 declaraciones o los 10 mandamientos están escritos en forma singular. Aunque era para todos, cada uno tiene que entender que es para mí. Por eso el pueblo llegó allí como uno solo, como si fuera uno. Y él le dijo: acuérdate,
que te saqué de la esclavitud, te saqué del mundo. Anoji. Ya. Primer mandamiento. El segundo, no tendrás otros dioses delante de mí. No te hagas ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en los shamayim, en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No les adores, no les sirva, ¿verdad? Porque acuérdate que yo soy el Cana. ¿Yo soy qué? Yo soy celoso. Mientras tú camines, acuérdate que Yahweh es un Elohim celoso. Es celoso contigo, es celoso con Israel. Defiende a Israel, que conspirare contra ti, dice él, ¿verdad? Sin ti lo hará, y delante de ti caerá. Es celoso el tipo, el Cana, que castigo la iniquidad de los pobres sobre los hijos, hasta la que de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares. Porque a veces nosotros estamos en alguna condición, estamos quizás padeciendo las iniquidades de nuestros antepasados, pero cuando tú entiendes esto y rompe toda maldición que hayan proferido tus antepasados, se quiebra, se rompe toda maldición que había contra ti. Entonces tú puedes comenzar a vivir como un siervo del Altísimo, como un hijo del Altísimo, porque ahora, antes no tenías identidad, ahora eres Israel, el que pelea con él, con Elohim, ¿verdad? No que pelea contra él, que pelea a favor de él. Él pelea por ti y tú peleas en su ejército. No tendrás, ¿verdad? Ídolo. No tomarás ¿qué? No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Yahweh no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Hay una prohibición, ¿verdad? No se refiere a no utilizar el Shem o el nombre, sino a usarlo vanamente. No podemos usar el Shem vanamente. Algunos se adquieren de usar el Shem, ¿verdad? El nombre de las cuatro consonantes, Yod, He, Ba, He, que todos los eruditos, ¿verdad?, hebraístas, están de acuerdo con la pronunciación original. Era y es, ¿verdad?, Yahweh. Nosotros respetamos a todas las denominaciones, respetamos a las posturas de los judíos, ¿verdad? Todas esas amados, ¿verdad?, pueblos del Altísimo. Pronunciamos y declaramos el Shem, ¿verdad?, como establece en más adelante, ¿verdad?, en el libro de Números, capítulo ¿qué? 6, 22, capítulo 6 y verso 22 del libro de Números, o el libro de Bamidbar, ¿verdad? En el desierto, Bamidbar nos indica a los líderes la manera como tenemos que bendecir al pueblo. Yahweh habló a Moshe diciendo: habla a sus hijos y diles: así bendeciréis a los Bene Israel, diciendo, ¿verdad? Y comienza el mismo, ¿verdad? Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Del hebreo, ¿cómo? Yevarejeja Yahweh, Ishmereja, Yael, Yahweh, Paná, Eleja, Bijuneja, Isa, Yahweh, Paná, Beleja, Beyasem, Leja, Shalom. Pero importante es lo que dice después a lo último, ¿verdad? Y pondrán que mi Shem sobre los hijos de Israel, y yo lo que bendeciré. Besamú et Shemi, Besamú et Shemi, Besamú et Shemi, mi nombre. Besamú, pondrán et Shemi, mi nombre, sobre los hijos de Israel. Besamú et Shemi ad Bene Israel. Bani, entonces yo los bendeciré. Si usted tiene el Sidur, Birkat Shalom, y hace cada mañana su tefiló, ¿qué es eso de Sidur? Pues averígüelo. No hay un judío sin Sidur.
No hay un israelita sin sidur. Entonces nosotros, como soñando con pájaros preñados, no compramos la Torá, no compramos la Escritura, no compramos un sidur, y vivimos así de esa manera. De ninguna manera. Cuando compramos un sidur, el sidur mesiánico, una vez y me dijo, esto es un éxito. Oré en 3 minutos todas las horas. Y ya. Y las oraciones personales y eso, por favor, qué lista, ¿eh? No hay nadie de aquí, ¿verdad? Ahora, cuando salimos de la sinagoga, tenga cuidado con usar el Shem, porque cae en manos de los paganos o en manos de los que se burlan y el juicio le cae. Como le dije una vez de proyecto, Andrés estaba trabajando en él, el dueño del proyecto de una urbanización que se estaba haciendo, él estaba hablando acerca, ¿verdad?, utilizando el Shem. Vino el dueño del proyecto, un proyecto floreciente, y dijo, ¿qué tú estás diciendo? Y le dijo, este es el Shem, ¿verdad?, el nombre, Yahweh. Y él le dijo, ¿qué? Como Mayagüez, y empezó a burlarse. La próxima semana, no pasaron 2 semanas, el proyecto se cayó. ¿Cómo? No pudo seguir adelante, tuvo que abandonar el proyecto. Se quedaron las casas así, ellos perdieron su trabajo. Y él se puso y le dijo, esto pasó porque yo me burlé. Y por eso tenemos que tener cuidado. Cuando esté afuera, Padre Celestial, o Hashem, o Yahweh, ¿verdad? Tenga cuidado con pronunciar el Shem. Entre nosotros sí, más entre los que se burlan, no. Dígale, ¿verdad? Todopoderoso te bendiga, que guarde, utilice, ¿verdad?, la sabiduría, pero allá tenga cuidado, porque entonces cuando aquella gente se burló de Elisha, de Eliseo, Elisha utilizó el Shem. Cuando le dijeron, calvo, sube calvo, sin ofender a los calvos, ¿verdad? Yo con esta mata de pelo no me cabe la equipaje ahí, adentro o aquí, pero le dijo así, y él los maldijo en el nombre de Shem. Y usted sabe que inmediatamente, por eso tenemos no utilizarlo en vano, no lo utilice para chistes, no, pero solamente limítese en sus oraciones entre nosotros, pero allá tenga cuidado donde lo dice o lo pronuncia. Entonces, la cuarta palabra o el cuarto mandamiento, acuérdate de qué. Y acuérdate, por favor, es lo que esto es como un ruego. Esto es como un ruego. ¿Por qué él le dice acuérdate? Si usted se va a la Escritura, desde el primer libro, en el capítulo 2, en la creación, ¿verdad?, en el Bereshit, usted sabe lo que dice. Él nos da el ejemplo. La Escritura dice que Él no se cansa, que Él no se fatiga por cansancio, hablando del Creador del universo. Sin embargo, Él, ¿verdad?, terminó en el día 6º, y en el 7º que hizo, reposó. ¿Hizo qué? Shabbat. Por eso ya a esta altura, ya Él le dice acuérdate, porque ya ellos sabían, ya el poderoso sabía, ¿verdad?, ya le había instruido, ya Adán había instruido las generaciones que venían después. Ya en este momento, ya Abraham y todos los padres, todos los patriarcas que fueron antes de Moshe, ya le habían hablado del Shabbat. Por supuesto, entre la tradición, pues dicen que ahora es el domingo, pero escrituralmente es el Shabbat. Es el Shabbat. No porque Jesús nació, murió el viernes y entonces resucitó el domingo. Es mentira, como hablábamos los otros días, como dijo, ¿verdad?, el profeta Jeremías, mentiras recibimos de nuestros padres. Mentira, no es así, ¿verdad? Del viernes, sábado, el domingo, no, de ninguna manera. No hay 3 días y 3 noches, no hay las 72 horas. Él fue resucitado al final del sábado, ¿verdad? Al final, cuando ya era casi, ¿verdad?, la puesta del sol ahí, para que se cumpla la palabra.
el día de reposo sigue siendo el Shabbat, como hablamos los otros días, el único día que tenía nombre en la antigüedad. Era el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y, ¿verdad? El séptimo era llamado ¿qué? El Shabbat, el día de reposo. Y entonces a mí me llamó mucho esto la atención. ¿Por qué? Acuérdate, porque se nos olvida. Y entonces ten cuidado con irte para allá, para el mall en este día. Ten cuidado con irte para el mall. Ten cuidado con irte a pasear con la música a todo volumen, ahí, a limpiar y todas esas cosas. Ten cuidado con eso. No sea que explote el equipo de música, no sea que explote tu carro y el poderoso nos trate de forma fuerte y nos diga, acuérdate. Yo no entiendo qué es acuérdate, pues remember. Shema Israel, escucha Israel, escucha. El que tiene oídos para oír, oiga, 6 días trabajarás. Pero yo tengo un trabajo nuevo y ahora mismo tengo que trabajar, tranquilo o tranquila. Ora al poderoso, que de esa me libró era a mí. Ora al poderoso, que de eso lo haya. ¿A cuántos ha librado del sábado aquí? Aleluya. Es cuestión de confiar en Él. Y Él ordena tu vida. Y obedecer. Ahora, cuando te des día libre, ¿sabes cuando tú vas? Todos los caminos conducen ¿a dónde? Todos los caminos conducen a tu congregación. Ajá. Entonces, no tengas que, no te va a ocurrir que el poderoso levante gente como Jeremías y otros que tenían que pararse a las puertas de la ciudad, agajar la cojea, ¿verdad? Y coger la cojea ahí y decirle, ten cuidado, ustedes están llevando paquetes para allá. Y se encontró el pueblo donde en Plaza de las Américas, con paquete aquí, con paquete acá, aquí, uno acá, entonces comprando, vendiendo y todas esas cosas. No. 6 días hay para eso. Respeta el mandamiento. Había una persona que cuando el chavo y ese día se fueron a comprar. Cuando iban a pagar, dice que oyeron un chofar, salieron quitados, llevaron todo. Y el próximo mandamiento. ¿Honra qué? A tu padre. Antes de ir con ese, el poderoso mientras estudiaba, me llevó al libro de Ishayá, al libro de Isaías, y me ubicó en el capítulo número 56. No quiero pasarlo por alto. Recompensa de los que guardan el pacto de los himnos. Libro de Isaías 56. Así dijo Yahweh, guarda derecho, hace justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo del hombre que lo abraza el Shabbat, que guarda el día del Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh su pueblo, ni diga el eunuco, y aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Yahweh. A los eunucos que guarden mis días de Shabbat y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y mi nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh, ¿para qué? Para servirle y amen el nombre de Yahweh. ¿Cuántos aman su nombre? ¿Cuántos aman su Shem? Y amen el nombre de Yahweh para servirle, para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de Shabbat, para no profanarlo y abracen mi pacto, los llevaré a mi Kadosh monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será ¿qué? Será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dice Yahweh Adón, que reúne a los dispersos. ¿Quiénes son los dispersos de Israel? Aún juraré sobre sus congregados, que reúne a los dispersos de Israel. Y en el 2012 de Shemot
Dice que honra a tu padre, a tu madre, para que sean prolongados tus días sobre la tierra que Yahweh tu poderoso te da, ¿verdad? Honrándolo, ayudándolo, bendiciéndole, proveyéndole. Es el primer ¿qué? Mandamiento con qué? Primer mandamiento con promesa. No seas repugnante con tu papá, con tu mamá. Hey, el primer mandamiento con promesa. Por eso el poderoso tala mucho en su juventud. Así es que, ¿verdad? No matarás, la sexta palabra. No, ¿verdad? El hebreo no asesinarás. Y este punto es importante. Si usted tiene la oportunidad de defenderse cuando su vida está siendo atentada y tu vida está en riesgo, tienes que defenderte. Aquí es vida por vida. Lo que el mandamiento dice no es asesinarás. El que es un asesinato es que usted, ¿verdad? El que está en la calle premedita matarlo a usted. Pero el pueblo de Israel siempre se ha defendido. Él tiene que defenderse, alegar, ¿verdad? Prepárese para los tiempos difíciles que vienen. El mandamiento dice, ¿verdad? No asesines, no adulterarás, ¿verdad? Pacto matrimonial, el pacto que el poderoso hizo, ¿verdad? Con su pueblo. Podemos cometer adulterio espiritual, ¿verdad? Él es nuestro esposo y nosotros, ¿verdad? Irnos con otros dioses ajenos que no hemos conocido. No hurtes o no robes, ¿verdad? Así es que no robamos con la punta de pistola, por decirlo así, pero podemos robarnos el internet, podemos robarnos el cable TV, podemos ponerle un pillo a la luz, podemos ponerle un pillo al agua. Entonces, las ofrendas, no robes, no hurtes a Yahweh, al César lo que es del César, que Yahweh lo que es de Yahweh. No darás falso testimonio de tu prójimo, ¿verdad? No testificar falsamente. Cuando usted hable de alguien, hable bien. Hable bien, exacto, de verdad. Hable de sus características positivas, no hable de sus cosas negativas. Las cosas negativas nos las reservamos y entonces que usted pueda ver, ¿verdad? Y dice, trata con él, trata con ella, bendice, ayúdale, guárdale, hazle sabio, mira, trata con esas áreas de su vida. Pero cuando nos referimos a alguien que hable entre usted, ¿verdad? Como siempre hablamos ahí, los sabios dicen que el hablar mal mata a 3 personas: al que habla, al que escucha y aquel del cual se habla. Talmud Esharim, la sesión 15A. No darás falso testimonio, ¿verdad? Contra tu prójimo. Y por último, ¿no qué? Codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, su siervo, criada, su buey y su asno. Así es que cuando no codiciamos, llegó ella un cajo nuevo ahí, todos nos alegramos. Ahora, ¿verdad? ¿Qué está prohibido? Pues llegó un cajo nuevo, su guagua nueva, y ya todo el mundo quiere tener una guagua como la de Juan. Cada cual puede tener si puede, ¿verdad? Pero no porque nos impulse, porque él tiene una, porque yo quiero tener una mejor que él. No. Eso es, ¿verdad? Codicia. No codiciará sus posesiones, ni la mujer de su prójimo, ¿verdad? Ni sus siervos, sus criados, ni sus cosas. Bendito el poderoso de Israel. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bachar banu kol hamim benatan lanu toratoh baruch atah Yahweh noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos escogió todos los pueblos y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, poderoso nuestro.